Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Como siempre el link del canal principal de fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías, estará en la descripción, por si a alguien le interese, los estaré esperando. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se enamoraba de Mirko? O Chasing Rabbit o su traducción al español persiguiendo al conejo. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a All Is Written. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 17. Itsuka sintió como si el título que le habían dado fuera innecesario. No se sentía como una hermana mayor ni nada por el estilo, pero siempre se dio cuenta de que tendía a rondar y cuidar a sus compañeros de estudios. Como resultado de esas tendencias, tendía a notar cosas que otros no notaban. Al igual que todas las demás chicas, encontró interés en el romance de cuento de hadas que supuestamente florecía entre su héroe favorito y su compañero de estudios. La situación tampoco le parecía descabellada. Por todo lo que había visto y oído, parecía una conclusión inevitable. Como tal, cuando se despertó esta mañana y vio a Mirko con una amplia sonrisa de oreja a oreja saliendo de su habitación, supo que algo había sucedido. Desde el principio había sido capaz de decir que había chispas y tensión entre los dos, y parecía haber llegado a un punto crítico. Lo que no podía entender era por qué causó dos resultados drásticamente diferentes. Mirko había estado, se atreve a decir, nerviosa la noche anterior durante los baños. Izuku, por lo que había visto el día anterior, era todo lo contrario, fuerte y seguro de sí mismo en todas sus acciones. Sin embargo, cuando pasó la mañana, fue como si hubieran cambiado de lugar, pero en un grado drástico. En el breve tiempo, Izuku había pasado de ser confiado y seguro a su anterior ser manso y retraído. Todavía luchaba como ella había presenciado su cambio, era fuerte, pero todas sus acciones carecían de algo que ella no podía identificar. Por otro lado, había visto a Mirko pasar de ser una poderosa mujer guerrera a algo más normal. Itsuka sabía que Mirko era normal como cualquier otra persona, pero conocer a tu héroe personal siempre cambia de opinión. Siempre había visto a Mirko como un pilar imbatible e inquebrantable de lo que debería ser un héroe. Ese seguía siendo el caso, pero Itsuka se sintió humilde y recordó que los héroes aún eran solo personas. Recupérate, Kendo, tengo grandes esperanzas para ti. Mi patada ni siquiera fue tan fuerte, ahora levántate. Con un movimiento rápido para volver a concentrarse, Itsuka miró a Mirko y su amplia sonrisa. Sin embargo, después de la sonrisa sincera que había visto, su sonrisa parecía casi falsa y forzada. Se frotó las costillas del lado izquierdo e inhaló con fuerza cuando tocó un punto sensible. Mirko podría haber afirmado que fue una patada débil, pero Itsuka sabía que se había lastimado las costillas, posiblemente incluso se había roto una o dos. Itsuka miró a su alrededor y notó que todos sus compañeros estaban en condiciones similares. Todos ellos excepto Izuku, él tenía que tener tanto dolor como ella, si no más. Por lo que ella podía ver, estaba muy magullado y se estaba cuidando de un tobillo malo, pero aún así luchó. Lo que había visto de su angustia anterior se había ido, o tal vez escondido era una mejor palabra, ya que todavía podía ver algo en lo profundo de sus ojos. Independientemente de eso, pareció dejar todo a un lado y se concentró únicamente en el momento y la pelea frente a él. Después de la primera pelea contra Mirko, ella captó algo en su rostro que decía un dolor profundo, pero él lo guardó y cargó de nuevo. Estaban en su cuarta o quinta pelea contra Mirko, no podía recordar cuántos. Era ahora, pero podía decir que estaban mejorando. A pesar de decirles inicialmente que no trabajaran juntos con otros equipos, Mirko no dijo nada cuando finalmente sucedió. En ese momento, ella notó el primer cambio real en Izuku, se dio cuenta de que Mirko les estaba dando alternativas falsas para un escenario de villano. Después de eso, todos se unieron para tratar de derrotar a Mirko, pero ella era demasiado fuerte. Pelea tras pelea, todos fueron derribados y pateados hasta el borde de la inconsciencia. Izuku se hizo cargo una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y todos los demás lo siguieron sin dudarlo. Itsuka podía decir ahora de qué habían estado hablando las otras chicas del 1A con su gran cambio. Ella siempre lo había visto como manso y débil, pero nunca lo juzgó en base a eso. Después de todo, a pesar de eso, todavía había ganado el festival deportivo.
Era un misterio que Itsuka no podía silenciar. Podía entender por qué Mirko había puesto su mirada en él e inicialmente le envió una invitación de trabajo y estudio. Algo en Izuku parecía atraer a quienes lo rodeaban, casi como un magnetismo silencioso. Sin importar cómo trató de ocultarlo o fingir que no era fuerte, todo eso cambió en una pelea. Independientemente de si su actitud era falsa o verdadera, Izuku era poderoso. En todas las peleas que tuvieron contra Mirko hasta el momento, él siempre fue el último en pie, y ni él ni Mirko se cortaron ninguno de sus golpes. Ella lo había visto recuperarse de ataques claramente dolorosos una y otra vez, pero él siempre se recuperaba y cargaba por más. Incluso Bakugo, a quien ella sabía que era duro como un clavo y bastante terco, se había arrodillado y jadeaba mientras sostenía sus costillas en un punto. La única persona que no lo hizo fue Izuku. Algo en sus ojos era diferente, no quería llamarlo locura, pero casi lo parecía. Ella había visto este fuego ardiente en él que verdaderamente la aterrorizaba, porque sin preocuparse por su propio dolor y heridas, Izuku siempre se levantaba y atacaba. Itsuka se levantó de un salto, ignorando el latido sordo de su costado y cargó seguida por algunos de sus compañeros de estudios. El ataque resultó en vano cuando todos tuvieron varios ataques esquivados, contrarrestados o cancelados. Mirko todavía tenía que perder un partido. Itsuka podía decir que se estaba cansando al igual que el resto de ellos, pero las probabilidades aún estaban a su favor. 10 contra 1 y Mirko todavía los manejaron a todos, aparentemente sin preocuparse por el esfuerzo. Sin embargo, después de casi 2 horas de peleas continuas, Itsuka se dio cuenta de que estaba comenzando a ejercer presión sobre todos ellos, incluso Mirko. Bloqueó una patada con sus manos agrandadas, y le picaron como nunca antes. Con un pensamiento rápido para usar el consejo de Mirko, encogió las manos y las usó para impulsarse y lanzar una patada a la mandíbula de Mirko. Itsuka fue levantada del suelo de su pierna cuando Mirko la había atrapado. Ser sostenida por su tobillo era una experiencia nueva, y no agradable, ya que se sentía como una muñeca de trapo. La sonrisa que captó en el rostro de sus héroes significó dolor para ella mientras hacía todo lo posible para prepararse para el ataque. A pesar de que su guardia en el lado opuesto de sus costillas no le dolía, una patada devastadora aterrizó, y ahora palpitaba de dolor en ambos lados. Demasiado superficial, tu patada fue débil y tu forma necesita trabajo. Sin embargo, el tiempo de reacción en tu Kirk fue medio decente, sigue así. Itsuka sabía que el consejo era útil y bien intencionado, pero no podía apreciarlo en el momento por encima de su dolor. Inhaló temblorosas y dolorosas respiraciones mientras continuaba observando la pelea desde su lugar en el suelo. Al igual que todos los demás, Itsuka observó hasta que solo quedó Izuku. Cargó con una velocidad que Itsuka sabía que ella no podía igualar, y tal como había sucedido todas las veces anteriores, ambos luchadores parecieron entrar en una marcha diferente. Mirko siempre parecía estar a su nivel, lo que les dejaba una oportunidad para capitalizar, pero solo si tenían las habilidades para hacerlo. Sin embargo, cuando luchó contra Izuku, no dio tal oportunidad y lo derrotó sin piedad. Con una rápida mirada, ella se dio cuenta de que estaba negro y azul casi por completo, pero aún así luchó con ese fuego en su ojo. Itsuka no sabía si llamarlo fuerza de voluntad o estupidez, pero la atrajo. Dejó a un lado su dolor e intentó luchar junto a Izuku, pero al instante se dio cuenta de que era infructuoso. Cuando Mirko luchó contra Izuku, ella era una persona diferente, al igual que él. Acuerdo silencioso o no, ambos parecían estar expresando algo a través de sus puños. Itsuka se dio cuenta de su locura cuando Mirko envió un puño directo a su estómago, y supo que no podía esquivarlo. Sin embargo, a diferencia de todos los ataques anteriores, este se abalanzó sobre ella sin contener nada, y Mirko no la estaba mirando. Sabía que si bloqueaba el ataque algo se rompería, antes de que pudiera intentarlo sintió un tirón en su camisa y se deslizó hacia atrás. Itsuka podía ver el pequeño zarcillo negro que se extendía desde ella hasta el brazo de Izuku, pero ni siquiera la miró. Su puño voló y se encontró con el de Mirko que había sido apuntado hacia ella, y definitivamente escuchó un crujido cuando sus puños se encontraron. Estaba claro quién era, y luego Izuku se estremeció, pero simplemente se deslizó hacia atrás para ganar algo de aire. Maldita sea, sabía que la brecha estaba ahí, pero no pensé que fuera tan lejos. Usó sus agudos oídos para acercarse a Katsuki que yacía a su lado. Sostuvo sus costillas con un dolor profundo con una mano mientras la otra golpeaba el suelo. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en la lucha que tenía delante.
Itsuka también le devolvió la mirada, y se abrieron un poco. Izuku les había asegurado a todos los demás que la energía de la luz verde era puramente cosmética y un subproducto de su peculiaridad, pero ayudó a identificar la cantidad de energía que estaba usando. Observó cómo las pequeñas oleadas que lo rodeaban parecían acelerarse y formarse un arco más poderoso. Por las contracciones que emitían sus músculos, su respiración aún más dificultosa y su rostro con muecas claramente le causaban dolor, pero aumentó su poder. Salió disparado hacia Mirko a velocidades que ella apenas podía seguir y observó cómo los dos chocaban una y otra vez. Era tan hermoso como aterrador verlos atacar con tanto vigor. Itsuka trató de aprovechar el momento y ordenar sus pensamientos, pero de repente regresaron a lo que había dicho Mirko, la diferencia entre Izuku y Monoma. Luchó contra la sensación de malestar que brotó cuando vio a Mirko dar un puñetazo y la piel de Izuku se onduló bajo el poderoso puñetazo. Sin embargo, pareció no prestarle atención cuando cargó y buscó un ligero descanso en los ataques de Mirko. Itsuka enfocó sus pensamientos nuevamente mientras observaba. Neito nunca aceptaría tanto castigo. Es un tipo decente, a pesar de lo idiota que siempre actúa. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera diferencia entre ellos? Entiendo que son personas totalmente diferentes, pero Mirko hizo un gran comentario sobre ellos. Un mal perdedor y uno pobre, ¿cuál es la diferencia? Itsuka pensó mucho mientras observaba una vez más cómo derribaban a Izuku, pero no podía levantarse cuando Mirko lo sujetó con un pie en su pecho. Ese es el final una vez más. Ninguno de ustedes ha logrado ganar todavía, pero por ahora concluye la primera parte del entrenamiento. Debería ser alrededor de la hora del almuerzo, creo, así que nos detendremos y tomaremos un descanso para almorzar, y luego comenzaremos la segunda parte. Mirko tenía una sonrisa en su rostro, e Itsuka vio a todos los estudiantes desesperarse ante la idea de más entrenamiento con ella. Todos excepto Izuku, que todavía tenía ese fuego en el ojo, incluso bajo el pie de Mirko. De repente, una multitud de pensamientos entraron en su mente mientras comparaba aún más a Izuku y Monoma mientras trataba de pararse sobre sus pies tambaleantes. Lo hizo todo el camino antes de tambalearse y casi caer sobre sus rodillas, pero antes de que pudiera, un brazo se envolvió debajo de sus hombros para ayudar a soportar su peso. Itsuka se giró y notó que era Izuku quien había sido liberado de debajo del pie de Mirko. En ese momento hizo clic para ella, Izuku estaba en una condición mucho peor, pero aún así la puso primero, se volvió hacia Mirko y casi se da un latigazo cervical cuando gritó. Mirko, creo que tengo una respuesta para tu pregunta. El héroe se volvió hacia ella intrigado, al igual que sus otros compañeros de entrenamiento. Ella era el centro de atención mientras se enderezaba con la ayuda de Izuku. Mirko inclinó la cabeza con aparente interés mientras hablaba. ¿Tienes o no tienes una respuesta? No deberías pensar en eso, necesitas convicción y creer en ti mismo, de lo contrario está mal. Itsuka asintió con la cabeza ante las palabras y se enderezó sin el apoyo de Izuku. Tengo una respuesta. Su convicción, o tal vez la fuerza de voluntad es una mejor palabra. La diferencia entre un pobre perdedor y uno dolorido, es su impulso. Un pobre perdedor sufrirá la derrota, pero solo se quejará y no hará nada para cambiarlo. Un mal perdedor aceptará su derrota, pero aún así se levantará y lo hará de nuevo, y seguirá intentándolo hasta que su derrota se convierta en una victoria. Itsuka sonrió ampliamente con lo que se le había ocurrido. Su sonrisa vaciló levemente cuando Mirko se acercó, y aunque era más alta que la héroe, se sentía pequeña ante ella. Mirko se quedó en silencio y la evaluó por varios momentos antes de que ella sonriera ampliamente. El héroe número 7 luego extendió la mano y alborotó el cabello de Itsuka con un brillo orgulloso. Sabía que me gustabas. Eso es correcto, se trata de deseo e impulso. Un mal perdedor es elegante con su derrota y no deja que eso lo deprima. Por otro lado, un pobre perdedor es cualquier cosa menos elegante y no lo hará. Acepta que su derrota fue por falta de esfuerzo. Bien hecho, Kendo, tienes una buena cabeza sobre tus hombros y un futuro héroe prometedor. Itsuka prácticamente se pavoneó ante el elogio y tuvo que reprimir una sonrisa ensordecedora. Orgullosa de haber estado en lo correcto y de haber sido la primera en tener una respuesta, Itsuka mantuvo su radiante sonrisa durante todo el día. El almuerzo fue un asunto interesante, miró a su alrededor y notó que todos sus compañeros se veían igual de cansados y agotados por su entrenamiento. Sin embargo, una inspección más cercana le dijo que Mirko la había hecho trabajar a ella y a los otros estudiantes a los que estaba entrenando mucho más duro.
Mientras que los otros grupos parecían cansados y agotados físicamente, Itsuka y su grupo lucían muchas más lesiones y parecía que iban a caer en el acto. En el fondo de su mente estaba agradecida, ya que para ella significaba que estaban recibiendo un entrenamiento más riguroso. Por otro lado, ella no había sentido tanto dolor como ahora en mucho tiempo. Como les dijeron Wild Pussycats, ahora tenían que cocinar todas sus comidas. Algunos de los estudiantes parecen encajar perfectamente. Itsuka no tuvo ningún problema con eso, y notó que a algunos otros les iba muy bien, ya sea en general o con habilidades específicas. Sin embargo, notó que algunos parecían tan perdidos como podía ser. Casi como si nunca hubieran puesto un pie en una cocina, por lo que se les había asignado tareas simples. Itsuka miró a Izuku y lo atrapó mirando a Mirko con una mirada lejana en sus ojos antes de mirar hacia otro lado y hacia abajo. Solo unos segundos después, vio a Mirko mirar a Izuku y luego alejarse con un brillo confuso y herido en los ojos. Sabía que definitivamente algo había sucedido entre los dos, y desesperadamente quería saber qué. El lado lógico de su cerebro, sin embargo, le dijo que no era asunto suyo y que solo debía observar desde un costado. Sin embargo, no fue difícil notarlo. Todo sobre los dos y su dinámica había cambiado de la noche a la mañana. Interactuaron de manera completamente diferente a como lo habían hecho el día anterior. Algo grande había sucedido, y la mataba no saberlo. A pesar de que siempre actuó como la hermana mayor y asumió la responsabilidad, Itsuka todavía era una joven adolescente de solo 16 años. En lo más profundo de su joven corazón de cuento de hadas quería arreglar lo que fuera que claramente había sucedido para separarlos a los dos. Asintiendo con la cabeza, decidió recopilar información sutilmente y tratar de ayudar a arreglar lo que había sucedido. Quería que la situación se arreglara sola primero y de forma natural si era posible, pero también había decidido intervenir y actuar si podía. Mirko observó a todos los estudiantes corriendo y preparándose comida con una sonrisa cariñosa. Le trajo un poco de calidez, saber que en realidad estaba ayudando a crecer y desarrollar a los estudiantes para convertirlos en mejores héroes. Finalmente sintió que había logrado encontrar un lugar en el que encajaba sin dudarlo. Una vez que se cocinó la comida, se dio cuenta de que era un estofado abundante para ayudar a mantener a todos con energía y restaurar la energía perdida. Rumi estaba a punto de agarrar un tazón para ella, pero luego vio a Izuku sentarse en silencio a su lado y colocar un tazón. Todavía estaba muy confundida acerca de qué había causado el gran y rápido cambio en Izuku, pero también era un asunto privado. Si quería respuestas, y las obtendría, entonces tendría que esperar hasta que pudiera volver a tenerlo a solas. Agregué zanahorias extra para ti. No era lo mismo que su anterior frialdad hacia ella, pero tampoco era su forma de estallar de alegría. Mirko se prometió a sí misma que descubriría que lo había cambiado y haría que Izuku volviera a su estado normal. Si no podía, seguiría empujando e intentando hasta que ya no pudiera más. En lo profundo de su pecho, realmente dolía ver a Izuku con tanto dolor. Ya sea que él pensara que lo estaba ocultando o no, ella podía ver claramente el dolor en lo profundo de sus ojos. Mirko terminó su almuerzo rápidamente y con una pequeña charla ociosa con Itsuka, ya que la chica se había enamorado de ella. Izuku había permanecido en silencio, pero todavía estaba sentado a su lado, y en su mente eso era un progreso en sí mismo. Él no la estaba evitando por completo, lo que significaba que ella encontraría la raíz del problema que había causado su comportamiento. Una vez que todo estuvo limpio y guardado correctamente, notó que su grupo de estudiantes había logrado recuperar algo de vida. ¿Estás listo para la segunda parte de tu entrenamiento? Podría ser peor de lo que ya te he hecho pasar. Mirko sonrió ampliamente mientras los destacaba y juzgaba sus expresiones. Esperaba unos cuantos gruñidos o miradas de desesperación, pero la suposición correcta anterior de Itsuka sobre la visión de Mirko sobre los perdedores pareció haberlos despertado. A pesar de saber que pronto se enfrentarían a desafíos difíciles, todos estaban listos para enfrentarlo, pase lo que pase. Muy bien, entonces sepa que esto será mucho menos exigente físicamente, al menos en términos de dolor. Ahora pasaremos a de qué se trata realmente este entrenamiento, extendiendo su uso de Quirks. A estas alturas, está casi en su límite físico de peleando conmigo, ahora usa a tu Kirk para empujar sus límites. Avíseme a mí o a uno de los otros maestros con que está luchando y le brindaremos una manera de ampliar sus límites. Al pelear contra usted, tengo una buena idea de lo que debe mejorar, por lo que puedo darle sugerencias y respuestas recomendadas. De lo contrario,
Estás solo y supervisaré tu entrenamiento a partir de este momento. Todos asintieron con la cabeza antes de acercarse y pedirle sugerencias sobre cómo mejorar lo que les faltaba. 30 minutos más tarde encontraron a cada uno de ellos en su propio infierno mientras empujaban sus habilidades mientras ya estaban al borde del agotamiento físico. Mirko observó con orgullo a sus estudiantes de entrenamiento mientras cada uno empujaba y empujaba hasta sus límites. Le trajo una sensación de nostalgia, porque siempre se esforzaba por ser y hacerlo mejor. Sin embargo, una pequeña voz en la parte posterior de su cabeza la cuestionó. ¿Cuándo había renunciado a ser la mejor? Mirko siempre quiso ser la mejor versión de sí misma que podía ser, pero también se había dado cuenta de que estaba contenta donde estaba. Su carrera en comparación con otros héroes había sido bastante corta y rápida. A la tierna edad de 26 años, ya era la heroína mejor clasificada y estaba entre las 10 mejores de todo Japón. Incluso en todo el mundo ya era muy conocida y respetada. En algún lugar a lo largo de la línea, se había dado cuenta de que ya no luchaba por llegar a la cima. No era inalcanzable, pero tampoco lo deseaba. Dejó los pensamientos a un lado y observó a sus estudiantes. Cuando atrapó a uno luchando o se detuvieron por un momento, le dio consejos o aliento. Por mucho que afirmara despreciar a los equipos de héroes y trabajar con otros, se dio cuenta de que era bastante buena en eso. La idea le trajo una cálida alegría y supo que Imari estaría orgullosa de saber que se estaba llevando tan bien con los demás. El entrenamiento terminó rápidamente y la cena se sirvió de la misma manera que el almuerzo. Todavía la sorprendía lo bien que los estudiantes trabajaban juntos con poca o ninguna práctica o equipos reales. Frente a ella durante la comida, Itsuka había reunido bastante coraje y conversó con Mirko sin dudarlo. Por su parte, Izuku todavía estaba mayormente en silencio, pero ocasionalmente contribuyó con palabras y comentarios. La cena terminó rápidamente, y Mirko observó cómo todos los estudiantes limpiaban y luego se iban por caminos separados. Izuku, siempre útil, fue uno de los últimos estudiantes que quedaron después de que todos los demás se fueron. Una vez que Mirko notó que estaba solo y que nadie más los miraba, lo agarró por la parte de atrás de la camisa y lo arrastró. Él protestó levemente, pero ella tiró de él hasta que estuvieron en una parte tranquila y apartada del bosque lejos del edificio principal del campamento. Habla. Has estado extraño todo el día. Mirko se estremeció internamente. Puede que haya sido demasiado directa o contundente, pero Izuku estaba siendo extraño con ella y le dolía verlo así. Por un momento se quedó en silencio e inmóvil mientras la miraba con preocupación. Al siguiente fue como si una presa se hubiera roto y divagó sin fin. No sabía qué decirte. O cómo debería actuar. ¿Debería haber fingido que no pasó nada? ¿Habría sido mejor no hablar contigo en absoluto? ¿Cómo debería haberme disculpado por mis acciones? Fue lo que hizo mal, pero luego usted fue el que actuó primero. ¿Por qué te escapaste? Toda la noche fue todo en lo que pude pensar. ¿Estaba mal? Hay tantas preguntas que tengo, pero no sé cómo preguntar nada. ¿Es extraño que sienta atracción por ti? Yo estoy tan confundido, Rumi. Ella lo vio divagar más durante varios momentos mientras miraba hacia abajo y se encorvaba sobre sí mismo, captó todo con sus oídos afilados. Lo que más sobresalió fue que él se sentía igual que ella y se sentía atraído por ella, pero lo que la lastimó fue que de alguna manera él creía que había hecho algo malo la noche anterior. Izuku, respira. Mirko le suplicó que la escuchara y dejara de divagar, pero continuó sin fin. Necesitaba alguna forma de hacer que él se concentrara, pero también sabía que no podía usar ninguno de sus métodos violentos normales. Basado en lo que estaba escuchando, él lo tomaría mal y la situación solo empeoraría. Rumi respiró hondo e hizo lo único que podía. Déjalo sin aliento. Ella agarró sus hombros y levantó su cabeza antes de estrellar sus labios con los de él. Instantáneamente, el mismo placer y alegría de la noche anterior volvió a ella, y sintió que Izuku se tensaba debajo de ella. Un momento después, toda la tensión se liberó y él se sintió como gelatina debajo de ella mientras ella se aferraba suavemente a él, pero lo suficientemente fuerte como para que no pudiera escapar. Cuando se le cortó el aliento, Rumi se echó hacia atrás y colocó su frente contra la de él. Ella notó que sus ojos estaban casi libres de su niebla anterior, y volvían a un verde tranquilo. Ahora habla, y despacio. Entendí la mayor parte de lo que dijiste, pero no entiendo por qué te sientes así. Rumi habló en voz baja y con voz suave mientras acariciaba las mejillas de Izuku. Lentamente abrió la boca y fue a hablar, pero las palabras no pudieron salir.
Se tomó unos momentos y recuperó el aliento antes de bajar suavemente la cabeza y descansarla contra su pecho. Ella luchó contra cualquier emoción que pudiera haber causado y observó a Izuku. Él tenía los ojos cerrados y la oreja presionada contra su pecho. Mirko se dio cuenta de que estaba usando su pecho como almohada y escuchando el latido pesado pero constante de su corazón. Volvió a abrir la boca y las palabras salieron lentas pero mesuradas. Rumi escuchó todo y no dijo nada, dándole a Izuku todo el tiempo que necesitaba. Sabía que algo le había pasado desde la noche anterior, pero no se había dado cuenta de lo lejos que se habían ido sus pensamientos. Cuando finalmente dijo que sentía que había hecho algo malo y la había ahuyentado, ella se puso firme. Mirko se apresuró a romper ese engaño y contó su propio lado de la historia. Su conversación fue lenta y pesada, pero después de casi 30 minutos, ambos lograron decir todo lo que necesitaban y resolver su problema. Mirko acarició suavemente la espalda de Izuku mientras se le escapaban algunas lágrimas, ella se inclinó y se cerró suavemente contra sus labios nuevamente y sintió que el calor se extendía a través de ella cuando él la agarró suavemente por la cintura. Le dolía saber que Izuku no estaba seguro de nada de lo que hacía, pero lo ayudaría a saber que lo apreciaba todo. ¿En qué nos convierte esto exactamente ahora? Izuku cuestionó en silencio. Rumi jugó con sus palabras por un momento y pensó en cómo responderle. Después de unos momentos ella volvió a besarlo suavemente y dejó que sus acciones expresaran sus palabras. No creo que necesitemos ningún tipo de etiqueta. Solo somos nosotros. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que necesitamos hablar entre nosotros. Prométeme que lo harás, sin importar cuán tonto creas que pueda parecer, o cuánto te asusta. Deberíamos poder decirnos cualquier cosa, no importa lo que sea, lo mismo me pasa a mí. Al igual que cuando nos enviamos mensajes de texto, quiero decirte cualquier cosa y todo, y quiero escuchar todo lo que dices. Tengo que decir. Mirko estuvo profundamente herida durante todo el día por cómo había actuado Izuku, pero también entendió. Toda su situación era igual de nueva para ella, pero se lanzó con todo sin pensarlo dos veces. Ella siempre se ocupaba de todo como venía y lo abordaba de frente, pero Izuku había dudado de sí mismo y había vuelto a ser como era antes de que ella lo ayudara. Le dolía saber que ella le había causado confusión cuando se fue, pero solo fue un malentendido. En el fondo, sabía que solo los haría más fuertes mientras trabajaban en ello. Rumi miró profundamente a los ojos de Izuku y vio que su vigor normal y la luz volvían a sus ojos. Sus acciones no fueron tan directas y sus movimientos lentos, pero segundo a segundo se estaba reconstruyendo. Mirko se inclinó y puso todo lo que tenía en su beso para expresar todo lo que podía con ese único movimiento. Los labios de Izuku se separaron, y los apretó tan fuerte como pudo para grabarlo todo en su mente. Sus manos se deslizaron por su cuello y cabello, tal como lo habían hecho antes. Una vez más el mundo se desangró, y todo lo que existió fue ese único momento entre los dos. Se echó hacia atrás y jadeó brevemente antes de volver a sumergirse para saborear cada momento que le permitió expresar sus sentimientos a Izuku. Hablaron sobre la situación que causó el malentendido y por qué había sucedido. Pero a Mirko no podía importarle menos, solo se alegraba de que se hubiera resuelto y su Izuku había regresado. Estaba herida y había comenzado a creer que ella misma había hecho algo malo. Todo lo que quería era expresar su amor a través de su beso y borrar cualquier duda de que no le importaba. Rumi sentía que se estaba muriendo de sed en un desierto, e Izuku era el oasis en la distancia. Bebió profundamente y tanto como pudo, mientras lo presionaba suavemente contra un árbol y le pasaba las manos por los hombros. Una vez que se echó hacia atrás, sus manos se arrastraron por el pecho de Izuku y sus abdominales antes de aterrizar en su cintura y dejarlo jadeando. Rumi. Su nombre sonaba tan celestial viniendo de él como siempre. Reprimió el gemido que amenazaba con escapar de su alegría cuando Izuku se aferró a su cuello nuevamente. En cambio, lo empujó suavemente hacia atrás y volvió a capturar sus labios mientras su pierna izquierda se enroscaba alrededor de la de él. Mirko estaba jadeando y sin aliento mientras lo miraba profundamente a los ojos y decía todo lo que podía. Izuku. Bueno gente, ese fue el capítulo 17, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC.
Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.